noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Embajada de Francia y a la Casa de la Literatura Peruana, a los organizadores de la Feria del Libro, por haberme dado la oportunidad de compartir la mesa de honor para hablar de un autor imprescindible para comprender cabalmente el universo contemporáneo, el mundo contemporáneo. Me refiero a Roland Barthes. Mi charla se va a centrar básicamente en el análisis de algunos aspectos de dos libros de Barthes que considero fundamentales y que son de su primer periodo, vale decir, el grado cero de la escritura, ¿no? Le degré zéro de l'écriture, y mitología. En primer término, para poder comprender plenamente la obra de Roland Barthes, debemos afirmar que fue un escritor fuertemente antipositivista. ¿Por qué? Porque, sin lugar a dudas, el positivismo planteaba la idea de que las ciencias humanas debían imitar el método de las ciencias naturales. Y lo que hizo Barthes en el ámbito de las humanidades fue lo que realizó Saussure en el campo de la lingüística, es decir, oponerse al paradigma positivista. Y lo hizo Saussure cuando desechó las gramáticas históricas de Bopp, y que básicamente se basaban o se sustentaban, para cambiar el término, en la idea de que las lenguas nacían, crecían y morían como seres vivos. Y en el caso de Roland Barthes, en un texto que, como bien recordó el profesor García Bedoya, es fundamental, Crítica y Verdad, donde defiende la nueva crítica y la aleja del paradigma positivista. Aparte de ser un impulsor de la semiótica, de alguien que se nutrió del psicoanálisis de manera muy creativa, Roland Barthes fue un escritor polifacético, porque asimiló los aportes no solo de Jacques Lacan o de Saussure, sino también del marxismo, de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Pero fue de Jean-Paul Sartre, ¿no? Sino que además de esto abrió un camino hacia el desarrollo del postestructuralismo y su noción de sujeto. Como todos recordamos, en el estructuralismo canónico se olvidaba fundamentalmente la noción de sujeto. Y lo que hace el postestructuralismo con Derrida y otros es básicamente darle una importancia fundamental a la noción de sujeto y cuestionar la visión hegemónica, que en ese caso estaba representada por el estructuralismo. Ahora pasaré a analizar dos textos de Roland Barthes, pero quisiera hacer una aclaración inicial. Lo que hace Roland Barthes es aproximar la crítica literaria al ensayo creativo, literario, valga la redundancia. Es decir, entiende que el crítico es sobre todo un escritor. No en todos los textos, pero sí en El placer del texto, en El grado cero de la escritura, entre otros libros, se nota que Barthes se asume como escritor, no simplemente como un científico que rehúye el uso de la metáfora, sino que la metáfora impregna el ensayo creativo de Roland Barthes. Ahora bien, pasaré a comentar El grado cero de la escritura de 1953. Como bien lo ha señalado el profesor García Bedoya, este es su primer ensayo, de manera que se ubica en el periodo inicial de la obra de Barthes, y allí se percibe el influjo de Jean-Paul Sartre, es decir, el concepto de literatura comprometida. Para el filósofo francés, el escritor debía comprometerse, no debía estar ajeno a la problemática de su tiempo, sino debía luchar contra la pobreza, es decir, para abolir la pobreza, para que su discurso tenga una utilidad práctica y pueda cambiar la conciencia de los receptores desde el punto de vista político.
Esta noción va a influir en el grado cero de la escritura, en un concepto que es el siguiente. Para Barthes, la escritura es un acto de solidaridad histórica. Vale decir, cuando escribimos, establecemos un espacio de compromiso. ¿Con quién nos comprometemos? ¿Cuál es el interés ideológico del escritor? En pocas palabras, el escritor no puede eximirse de relacionar su creación literaria con la sociedad. De una u otra forma está tomando partido frente a una situación social específica. De manera que la escritura es la moral de la forma, pero Roland Barthes no cae en un sociologismo mecanicista. No cree que la obra literaria, el poema o la novela sean un simple y mero reflejo del acontecer social, sino le da una cierta autonomía a la obra artística. Por eso es que habla de la moral de la forma, es decir, es mediante la forma artística, es a través de la elección estilística que realiza el novelista o poeta que éste puede comprometerse con su sociedad o con algunos sectores sociales. Entonces, es a partir de la forma artística que el escritor elige el área social en la cual se sitúa. No es por los contenidos, sino por el ejercicio de la forma artística. Barthes analiza un caso concreto, se sitúa en 1850 y allí, en Francia, menciona 3 hechos históricos sin duda medulares. El primero, la violenta modificación de la demografía europea, indudablemente, el crecimiento poblacional. El segundo hecho es la división de la sociedad francesa a partir de la jornada de la Revolución de 1848. Y ello implicó, según Barthes, aquí influido un tanto por el marxismo, las ruinas del liberalismo. Y 3, el tercer hecho, la sustitución de la industria textil por la metalúrgica, lo cual implicó el nacimiento del capitalismo moderno. Es decir, estamos en la eclosión del capitalismo moderno. Sin embargo, Barthes afirma, sin ambajes, que la ideología burguesa entra en crisis y ya no constituye la medida de lo universal, porque la clase burguesa había trabajado con la noción de universales en el sentido, para poder bloquear la posibilidad de cambio social. Entonces, al entrar en crisis esa ideología burguesa, se multiplican las escrituras. Hay una multiplicidad escritural, de estilos, de escrituras, y acorde con la dinámica un poco del trabajo impuesta por la lógica del capitalismo, el valor de uso de la escritura hacia 1850 se cambió por un valor trabajo. O sea, el valor de uso de la escritura se cambió por un valor trabajo. Esto tiene que ver también con la noción de trabajo en el ámbito del capitalismo. Y el escritor se convierte en un artesano que se encierra en su taller. Es un especialista en el ámbito estilístico, de la forma literaria. Y aquí sitúa a Gautier, Valéry, Gide y sobre todo Flaubert. Gautier sabemos que es un poeta parnasiano, muy admirado por Baudelaire. Valéry, un poeta y ensayista francés de enorme influencia en el mundo contemporáneo. Pero sobre todo se detiene Barthes en el análisis de la obra de Flaubert. Y aquí traza una diferencia. Antes de Flaubert y de estos escritores, Gautier, Valéry, Gide, entre otros, el escritor era visto como un genio, ¿no? Esta noción viene del romanticismo en realidad, ¿no? Pero ahora, con Flaubert y otros más, otros escritores franceses, el escritor es concebido como un individuo que trabaja la forma artística, ya no como un genio creador al estilo romántico, digamos. En tal sentido, Flaubert fundó la escritura artesanal, afirma, que sin embargo
dice Barthes, no perturba ningún orden social. Entonces, lo que sucede es que esta escritura artesanal va a ser sometida a crítica. Es decir, si bien reconoce el magisterio de Flaubert, básicamente se somete a crítica el modelo de la moral de la forma que había puesto de relieve Flaubert. Y hay fundamentalmente dos vías, entre otras, que menciona Roland Barthes para cuestionar la escritura artesanal de Flaubert y otros escritores como Gautier, Valéry, entre otros. La primera es la escritura del suicidio. Esta opción implica un cuestionamiento a las limitaciones del lenguaje literario y pone dos ejemplos, entre otros, la grafia final de Arthur Rimbaud. Rimbaud sabemos que fue un poeta que escribió muy joven sus poemas, 17, 19 años, y que luego desechó la literatura, se alejó, y Barthes habla de la grafia final de Arthur Rimbaud, o de la página en blanco de Stéphane Mallarmé. Es decir, la página en blanco implica un cuestionamiento de los límites del lenguaje. Y la segunda vía es la que Barthes denomina escritura neutra o blanca, donde se busca una lengua básica, como si fuera la escritura de un periodista. No dice que es de un periodista, pero como si fuera, usa esa analogía, porque este es un ensayo literario, el grado cero de la escritura. Y el ejemplo que coloca es muy ilustrativo. Albert Camus, l'étranger, es decir, el extranjero, que evita la ornamentación estilística. Es decir, es una escritura más directa, ya no tiene la ornamentación estilística de Flaubert en la educación sentimental o en Madame Bovary, y por lo tanto estas dos vías permiten cuestionar el modelo de la escritura artesanal de Flaubert. Ese es un primer comentario que quería hacer de un caso concreto en lo que concierne al grado cero de la escritura. Ahora pasaré a otro libro que fue publicado también en la década de los años 50 del siglo pasado. Me refiero a mitologías. Si pudiéramos hacer una comparación entre mitologías y el grado cero de la escritura, podríamos decir que en mitología, en los dos hay una influencia del marxismo, no cabe duda. Pero en mitologías observamos que se analizan discursos que tienen que ver con la prensa, es decir, con los que hoy llamaríamos los más media, ¿no es cierto? Y precisa el concepto de mito. Como todos sabemos, la noción de mito es polisémica, tiene varios sentidos. Mito es el relato del origen, como lo estudia Michel Eliade en el Tratado de Historia de las Religiones. Pero también mito, y este es el concepto de Barthes, implica mitificación. La cultura de masas mitifica, es decir, de alguna manera engaña a los receptores. La prensa presenta, nuevamente, es una idea del grado cero de la escritura, que retoma Barthes aquí, la prensa presenta algo como si fuera natural, cuando en realidad es una realidad, cuando en verdad es una realidad histórica. Y lo que quiere es historizar Barthes y desenmascarar el mito, si vale el término. Y para lo cual emplea un mecanismo, un aparato teórico interdisciplinario. Por un lado tenemos a Saussure, vale decir la noción de signo, cuyas dos partes son el significante y el significado. De otro lado, la idea de desenmascarar los productos culturales para historizarlos y tratar de ver cuál es la ideología que se enmascara detrás de una construcción textual. Entonces llega a la conclusión que siguiente: el mito puede ser estudiado como un signo que tiene significante y significado. Estudia muchos casos, pero yo quisiera poner de relieve un caso que a mí me ha apasionado en particular, porque yo soy un lector asiduo de Roland Barthes.
me ha acompañado durante mi época de estudiante y también lo releo frecuentemente. Es el caso del análisis del juguete francés que hace, porque algunos textos se basan en, muchos de estos textos, en análisis de figuras que aparecen en diarios, periódicos, revistas, ¿no? Artículos periodísticos, a la manera de Humberto Eco, que también trabajó el tema de la cultura de masas. Lo que dice Roland Barthes, y con esto voy a ir terminando, es que el juguete francés quiere convertir a los niños en usuarios y no en niños creadores. Vale decir, quiere alienar a los niños. En pocas palabras, se convierten en personas que ven el juguete como algo útil, como algo que satisface una necesidad, pero de esa manera frenan, entorpecen el desarrollo de su actividad creativa. Y compara dos tipos de juguete: el juguete químico frente al juguete de madera. El juguete químico es el juguete impuesto por los sectores hegemónicos de la sociedad. Es un juguete que se vende, es un juguete que se adapta a la dinámica de la oferta y la demanda, pero además de esto, son juguetes productos de un proceso químico, dice Barthes. En cambio, el juguete de madera, no. El juguete de madera mantiene la suavidad y humanidad del tacto. La madera hace objetos esenciales, comunica al hombre con el árbol, con la naturaleza, hace que sienta la frescura del árbol, frente al juguete químico que extingue el placer, que extingue la suavidad del tacto, afirma Roland Barthes. De alguna manera, lo que quiere es desenmascarar la noción de que el juguete químico vuelve a los niños creadores. No, sino los vuelve meros usuarios acríticos que aceptan el universo social y que no les permite desarrollar su creatividad. Creo que la obra de Roland Barthes está vigente, es un puente entre el estructuralismo y el postestructuralismo, y nos exige la idea, nos pide, nos solicita, nos exige una manera de repensar la sociedad contemporánea sobre la base de una cultura basada, fundamentada en valores, y que posibilite, además de esto, una actitud crítica del sujeto. Muchas gracias.